de paraboloides hiperbólicos, que es un tipo de construcción, podríamos llamarlo pues de alguna manera especial, ya que eh, no constituye una edificación, sino que es un tipo de componente que siempre pues de todas maneras en algún momento vamos a tener que ponernos a calcular, y este curso pues está enfocado específicamente a, a solucionar eso, y vamos a tratar de hacerlo en esta ocasión pues de la mejor manera posible, de tal manera pues que se comprenda de manera plena gran parte de los aspectos que vamos a ver en cuanto a su estructuración misma y también a los procesos de análisis. El software principal con el que vamos a trabajar es específicamente SAP 2000. Ustedes pueden utilizar cualquier versión. Yo en estos momentos tengo instalado la versión 22, pero ustedes pueden trabajar con la versión 23, con la versión 24, con la versión 21, 19, con cualquiera, ya que los procedimientos que vamos a ver pues es indistinto de la versión que nosotros vayamos a utilizar. Bien, vamos viendo entonces algunos aspectos más que todo teóricos en cuanto a este tipo de forma, ya que esto más que todo tiene que ver pues con geometría, y la geometría del mismo pues le va a dar un determinado comportamiento a este tipo de construcción. Primeramente entonces aquí tenemos una conceptualización de cada uno de los tipos de paraboloides que podemos encontrar, que podemos de repente tener en cuanto a geometría. Tenemos paraboloides elípticos, circulares, y los que vamos a ver en este curso, que son pues los hiperbólicos. Netamente nosotros vamos a tener que comprender estas formas como que son elementos que mayormente pues van a trabajar eh, en cargas axiales, y estas internamente van a generar fuerzas cortantes, para los cuales pues nosotros vamos a tener que calcular y luego diseñar un refuerzo para ese tipo de solicitación. Entonces aquí nosotros tenemos pues estas definiciones para cada uno de ellos. De hecho que también aquí se muestra un recorte eh, de cada uno. Entonces en nuestro caso pues vamos a trabajar con esta tercera figura que tenemos ahí a la derecha. Aquí tenemos un resumen de las características de cada uno de eh, de los paraboloides que vamos a tener, para lo cual pues nosotros mayormente pues vamos a trabajar en este curso con esta última que tenemos aquí. Entonces, eso nada más a manera de descripción. Tenemos ahí la superficie madre, digamos, que le daría la forma y el nombre del, del elemento, y aquí también su tipo de generador, que le da también pues la forma misma del nombre en sí. Un poco para ir relacionando esto con lo que veremos también en cuanto a lo que es el análisis, vamos a tener que hacer uso de... ¿dónde está? A ver un momento. Vamos a tener que hacer uso del manual de usuario del software, ya que aquí vamos a encontrar todo lo necesario para poder comprender el comportamiento de, de la formulación matemática de un elemento área que nosotros vamos a utilizar.
Voy abriendo SAP 2000 también para que se pueda ilustrar mejor. Entonces, de esto, lo que nos va a servir, primeramente, es esta parte del conocimiento de los ejes locales. Seguramente ustedes ya han podido ver de repente en algún otro curso que nosotros dictamos, pero es necesario que aquí de alguna forma, para quienes no están muy enterados, pues se les haga la referencia para que luego más adelante no tengamos ningún inconveniente en la lectura de resultados. Esto nos va a servir bastante, tanto en el modelamiento mismo que nosotros estemos realizando, como en el análisis y la revisión de resultados. Entonces, básicamente, un elemento tipo área eh, está formado ya sea por 3 puntos o por 4 puntos, como se puede visualizar aquí. Tenemos una forma triangular y una forma cuadrada o rectangular. La manera en cómo el software empieza a generar este elemento área, pues es mediante el trazado de la marcación de puntos, como se puede ver aquí. Aquí se tiene para estos 4 puntos, el join 1, 2, 3 y 4. Eh, Ese elemento área de manera volumétrica también va a tener caras 1, cara 2, cara 3, cara 4, la cara 5 que va a estar aquí debajo y la cara 6 que me va a constituir todo este rectángulo que estoy marcando. Disculpen por el trazo. Adicionalmente a ello también debemos considerar que este elemento, así como nosotros en SAP 2000 tenemos un sistema global de ejes, también este elemento tiene su propio sistema local. Así como tenemos X, Y, Z de manera global, también este elemento tiene su propio sistema X, Y, Z. Solamente que aquí, para que se diferencie, están eh, descritos mediante números. Aquí tenemos el eje local 1, que este sería el X. Tenemos el eje local 2, este sería el Y. Y tenemos el eje local 3, y este sería el Z. Entonces ahí tenemos el X, Y, Z de cada elemento. Entonces esto nos va a servir a nosotros bastante para que nosotros podamos tener una precisión en cuanto al, a la revisión de resultados, el procesamiento de los mismos, y también si es que de repente en alguna situación vayamos a requerir hacer alguna asignación de algo, como por ejemplo cargas, el software pues nos va a consultar, queremos hacer una asignación de cargas, por ejemplo, y nos pregunta siempre en qué cara queremos hacer esa asignación. Entonces, aquí viene la importancia de conocer eh, estos, esos parámetros en cuanto a un elemento tipo área. Algo muy similar tenemos para el elemento que está conformado pues por tres puntos. A manera de ilustración, vamos a indicar lo siguiente. Buenas noches, José. Voy a empezar con esta configuración. Voy a hacer una configuración básica y vamos a pasar a explicar el tema de fuerzas internas en un elemento área. Esto es, digamos, bastante importante que se conozca para que no tengamos ningún problema luego cuando estemos en la parte de los talleres. Voy a dibujarme un elemento área cualquiera con este comando y voy a dibujarlo por aquí. Ahí está, se me ha dibujado. Vamos a pedir que se nos muestre
la extensión del área. Miren, entonces, esto de aquí en cuanto al modelamiento de un elemento área, si yo pido que se me muestre una forma volumétrica, vamos a poder ver que aquí tenemos las caras del elemento. Por ejemplo, esta sería la cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, la cara 5 estaría acá abajo y la cara 6 aquí arriba. Primeramente, en cuanto a la definición de este elemento, si lo revisamos, vamos a poder ver que este está definido con una formulación que combina el comportamiento de membrana y el comportamiento de placa de un elemento área. Ambas formulaciones matemáticas están combinadas con esa definición. Una definición tipo Shell, debemos entenderlo que en el software es aquel elemento que me está combinando ambas formulaciones matemáticas. La formulación matemática de membrana, que es un elemento que trabaja netamente en su plano, y la formulación matemática de placa, que es un elemento que trabaja netamente pues, fuera de su plano. Y como en este caso eh, las cáscaras hiperbólicas me van a trabajar netamente a, con la formulación matemática de membrana, vamos a revisar eh, aspectos de las fuerzas internas que tendríamos en un elemento tipo membrana. Para esto entonces me va a servir este elemento área que he dibujado. Entonces miren, por ejemplo, voy a desactivar la visualización volumétrica y voy a activar en elementos tipo áreas los ejes locales, la visualización de los ejes locales. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, estas flechitas que tengo eh, aquí, en este elemento área, me representan al X, Y, Z de cada elemento. Todo objeto que nosotros dibujamos, ya sea una línea, un punto, un área o un sólido, porque también aquí podemos hacer objetos tridimensionales tipo sólidos, eh, tiene su propio sistema. Entonces, aquí nosotros tendremos el eje local 1, este es el X. Por acá tenemos el eje local 2, este es el Y. Y por acá tenemos el eje local 3, este sería el Z del elemento. Eso es algo que no debemos olvidarnos si es que trabajan con otro tipo de software. Eh, hay una similitud en este caso. Entonces, ahí tenemos su propio sistema local de ejes. Algo que debemos considerar siempre es que el plano 1, 2 en un elemento área siempre va a estar contenido en el plano de mi objeto. Y el eje local 3 o el Z siempre va a ser perpendicular al plano o a la superficie del elemento. Eso entonces de manera básica para que se lo considere de esta forma. Ahora, en cuanto a las fuerzas internas, nosotros, por ejemplo, a ver, voy a colocarle apoyos a esto. Digamos ahí. Y voy a ejecutar análisis. Vamos.
Entonces, miren, si es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos visualizar resultados, esto es lo que vamos a tener que hacer cuando estemos desarrollando los ejemplos que tenemos planeado para este curso. Vamos a tener que ir aquí y aquí el software me va a indicar o me va a consultar si quiero visualizar fuerzas internas, me va a consultar pues que cuál de ellos, ¿no? Entonces aquí tengo un grupo de datos que es necesario que nosotros entendamos a qué se refiere y cómo trabajan. Entonces, aquí vamos a indicar que todos estos que están con la letra F, todos estos que están con la letra F, se refieren a fuerzas internas en la formulación de membrana de este elemento. Y todos los demás que tenemos aquí, tanto esos que están con M como los que están con V, hace referencia a fuerzas internas para la formulación de este elemento de tipo placa. En otras palabras, esto de aquí es para el comportamiento, es producto del comportamiento en el plano, y este es producto del comportamiento fuera del plano. Entonces, mientras que este me representa fuerzas internas solamente contenidas en el plano, este otro me representa fuerzas internas fuera de su plano. Entonces, miren, vamos a girarlo un poquito más así. Entonces acá vamos a indicar lo siguiente. Todos aquellas fuerzas internas que son paralelas al eje local 1, voy a retirar la visualización de las grillas para que no me estorbe, con control D. Todas aquellas fuerzas que son paralelas al eje local 1, a la flechita de color rojo, que puede ser en esta dirección, o puede ser también en dirección contraria, me representan a una fuerza de membrana paralela al eje local 1. En otras palabras, este sería la componente F11, fuerza de membrana. Aquellas fuerzas que están paralelas al eje local 2, que pueden ir en ese sentido o en dirección contraria, me representan también fuerzas de membrana en el eje local 2. En otras palabras, esto se representa como F22. Aquellas fuerzas que viajan en el plano del elemento, que pueden estar por acá, pueden estar por aquí, eso ya eh, depende pues del análisis, pueden estar en cualquier dirección, pero están dentro del plano 1, 2. Este es el eje local 1, este es el eje local 2, el plano 1, 2 entonces está formado por esos dos ejes, que también constituyen el plano del objeto. Entonces todas esas fuerzas que viajan a través del plano, es lo que nosotros lo vamos a llamar como F12. Y esta fuerza, para nosotros, más adelante luego lo vamos a ver, porque tenemos que interpretarlo esto, me va a constituir fuerza cortante que voy a cambiar de color, podría ir, por ejemplo, a través de esta cara. Entonces ese sería el F12, que nosotros lo vamos a traducir como cortante en las caras del elemento. Es un cortante que viaja a través del plano 1, 2.
Entonces, esas serían los tres componentes con los que vamos a trabajar básicamente. Adicionalmente a ello les comento que el modelamiento de los elementos de los paraboloides nosotros lo vamos a dejar eh, como formulación de tipo shell, que me combina la placa y la membrana. Pero luego vamos a ver que en la revisión de fuerzas internas, pues resulta que va a trabajar mayormente ese elemento a cargas netamente en su plano. A pesar de que tiene la otra formulación, vamos a ver pues que los momentos flectores que de repente se puedan registrar van a ser momentos flectores bastante pequeños. Entonces, eh, esto sería, digamos, la parte básica y la parte elemental en cuanto a uso de software se requiere. Buenas noches. Una consulta. Sí, ahí me distraje un poquito. Eh, las fuerzas F1-2 corresponden netamente porque se producen en el plano que forman los ejes locales 1 y 2, entendería, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, efectivamente. Sí, con respecto a las fuerzas, digamos, ¿cómo se las podría usar para diseño? Que sería, digamos, por ejemplo, estamos viendo F11, en la placa parecerían como que como fuerzas de tracción, compresión. Podría definirse Ujú. como para diseño un elemento Claro. a compresión. Exactamente. Ujú. Sí, miren, en cuanto a de repente a los valores numéricos que podamos obtener, estos están relacionados o se representan, los visualizamos aquí en el software. No necesariamente SAP 2000, podemos de repente estar trabajando con Robot, podemos estar trabajando de repente con Midas, en cualquier otro software de elemento finito. Estos se me van a representar en unidad de fuerza, por ejemplo, en kilogramo fuerza, podría ser kilogramo fuerza, por la dimensión del elemento finito perpendicular a la dirección de análisis en la que estamos revisando. Por ejemplo, puede ser por metro. Ese por metro se refiere a la dimensión del elemento finito. Por ejemplo, podemos representarlo con la letra A. Entonces, este por metro está relacionado con esto. No nos confundamos con esto. Con esto no es. Es por metro, pero por el ancho del elemento finito. Entonces ahí hay que, digamos, pues entenderlo de esa manera. Entonces, si nosotros evaluamos el valor que nosotros podamos obtener, digamos, en este punto y en este otro punto, la metodología nos indica que podemos promediar esos dos resultados y ese promedio multiplicarlo por este ancho de elemento finito que está relacionado por este metro. Entonces de acá obtendríamos unidad de kilogramo fuerza. De kilogramo fuerza. Y este dato nosotros ya lo podemos utilizar para el diseño. Algo muy similar sucede con el F12 y con el F22. Entonces así de esta forma es como vamos a ir trabajando. Sí, en cuanto a la definición también del elemento, podemos optar aquí, ya que estamos revisando esto, podemos optar por hacer una definición considerando sus recubrimientos para un diseño, de repente en una dirección, o para un diseño en dos direcciones. Entonces eso ya es, digamos, eh, depende del usuario. En mi caso particular, pues yo prefiero procesar estos datos y luego obtener eh, mi diseño. Sí, una consulta. Entendería yo que si, por ejemplo, en este caso, la fuerza F11 que está en kilogramos por metro, yo podría mantener ese valor considerando para el diseño del elemento el ancho de 1 metro.
Porque entendería yo que sería lo mismo si es No, que... no necesariamente. Este metro, como les indico, hay que recordar que está relacionado con esta dimensión, con este ancho. Ujú. Ya, Claro, entonces, sí. si por ejemplo, este ancho, digamos, cuando nosotros hagamos la discretización, o sea, lo dividamos en cuadraditos más pequeños a esto, vamos a, va a resultar que, por ejemplo, tengo cuadraditos, digamos, de 20 por 20. Entonces, ese ancho sería 0,20. Claro. Entonces, Pero... ujú. este por metro estaría relacionado con este 0,20 metros, que cuando ya lo promediamos con este valor y con este, multiplicamos por el ancho del elemento finito y me resulta kilogramo fuerza. Eh, Claro. a veces hay confusión ahí, pero les doy la indicación de que esto es por el ancho del elemento finito. Podríamos pensar que de repente es por 1 metro de ancho, pero no es así. Pero en este caso, o sea, si por ejemplo es una fuerza atracción para calcular el acero, para que Ah, soporte esta ya, atracción, mira, entiendo yo cuando que... calculemos el refuerzo, Ujú. discúlpame que le Sí, sí, corte, no hay problema. em, cuando ya calculemos el refuerzo debemos entender que si nosotros estamos trabajando con este elemento, el refuerzo que nosotros calculemos va a ser solamente en este ancho, por ejemplo, que nosotros tenemos del elemento finito. Claro, claro, claro. De esa Sí, manera justo a eso sería, me refería. Ujú. porque si no, se genera confusión y vamos a pensar que de repente es por 1 metro, por 1 metro. Y no es así. Si estamos trabajando en esta dimensión, en esta medida, pues todos los resultados que nosotros obtengamos, axiales, cortantes, todo lo demás, van a estar relacionados con esta medida de aquí. De esa manera tenemos que entenderlo. Bien, en cuanto a lo que es em, su formulación matemática de esta forma, em, Y ese es vamos sorteo, a ¿no? Por el mundial. El viernes. trabajarlo, ¿Este viernes o el vamos a trabajarlo bajo este concepto. Vamos a considerar, vamos a considerar formas netamente rectangulares con estas medidas. Entonces, la ecuación que vamos a adecuar para ello, basado pues en matemáticas que ya conocemos, va a ser esta de acá, va a ser esta de aquí, que se resume a esta de acá. A partir de aquí salen varios parámetros que nosotros vamos a poder utilizar para realizar el dimensionamiento de este tipo de formas. Este es un tipo de geometría particular. Para ello también, en cuanto a sus dimensiones, vamos a hacer uso de una norma, que en este caso pues es una normativa internacional, que en un momento les voy a mostrar. Vamos abriéndolo. Es con este documento con el que también vamos a trabajar. Es el IS 2210. Ahora estamos en la página 12 y corresponde a este estándar. Entonces acá vamos a encontrar especificaciones para sus dimensiones. Sus dimensiones, algo también relacionado con cargas. En cuanto a la generación vectorial de
las fuerzas internas, que netamente pues es un elemento que tiene un comportamiento netamente pues de membrana. Tenemos aquí, sí, eso lo van a tener a muy tardar el día siguiente o luego de la clase. Sí, todo lo que se les muestra aquí se les brinda. De eso sí, no se preocupen. Entonces, miren, aquí se tiene generaciones de formas básicas en las cuales se tiene pues una idealización vectorial de esas fuerzas internas que se generan de tipo membrana, y nosotros debemos entender que todo esto, cualquier tipo de construcción, de estructura que nosotros analizamos, siempre se analiza bajo la condición de que estos están en equilibrio. O sea, sumatoria de fuerzas tanto externas como internas es igual a cero. Entonces, ese mismo criterio también se sigue de alguna forma aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura, yo tengo eh, esta geometría, en el cual aquí con línea punteada, discontinua, tenemos la forma original, digamos, que tenía, y esto se lo ha bajado una determinada medida. Esa depresión que se le está aplicando aquí me va a hacer generar estados aquí de tracción en esta parte. Y esto, como debe estar en equilibrio, al otro lado pues tenemos básicamente lo mismo, pero en el otro sentido. Siempre vamos a tener que tener en cuenta esta condición. Entonces, aquí en esta otra figura, en de la derecha, tenemos lo mismo, solamente que se le ha aplicado pues un levante, se tiene hacia arriba, y se tiene pues algo similar. La forma en cómo se va generando. Esto obviamente en el software, en el SAP 2000, lo vamos a ver un poco más, digamos, de manera viva, cómo es que se generan estas fuerzas internas. Pero aquí, de todas formas, se les tiene esta ilustración de cómo vectorialmente vamos a tener las fuerzas internas en los elementos. Aparte de ello, que también debemos mencionar que no solamente, ya hablando del diseño, vamos a dejar, digamos, esta forma así. Debemos ver la necesidad de proveerle cierta rigidez vertical, y tendríamos que diseñar de repente elementos un poco más robustos, ya sea en el perímetro o que conecten, digamos, a esta columna. Eso lo veremos ya luego cuando estemos haciendo pues el proceso del análisis y el diseño, ya que también hay criterios para establecer sus dimensiones y cómo trabajar las fuerzas internas en esos elementos. En sí son vigas las que vamos a colocar ahí, y cómo se diseña su refuerzo. Eso lo veremos luego. Aquí tenemos algo muy similar. Aquí tenemos esta depresión, y eso hace que se me produzca este comportamiento, y el resto pues es nada más cuestión de seguir la condición de equilibrio que debemos tener. Aquí hay una parte de lo que les mencionaba en lo que fue el SAP 2000, en lo que son las fuerzas internas. Aquí tenemos esta expresión matemática que me permite calcular las fuerzas en el plano del elemento. O sea, aquí tengo un cuadradito aislado, que son fuerzas F1,2 para nosotros. A eso se refiere esta expresión.
Algo similar también para sus elementos de borde, o sea, para lo que pueden haber acá. Entonces, todas las fuerzas que se le apliquen van a descomponerse básicamente pues en fuerzas en el plano. El W es la carga. El W es la carga distribuida que pueda tener. El A y el B se refieren a la geometría en planta. Este, digamos, puede ser A y este puede ser B. Veamos algunos aspectos. Sí, a ver, algún momento. Sí, esta carga puede ser carga mayorada, puede ser carga de servicio. Nosotros, de hecho, pues que vamos a modelar cargas de servicio para luego aplicar una combinación de cargas y con eso, pues, empezar a obtener nuestro diseño. ¿Alguna consulta hasta esta parte si tuviesen de repente? Como ven, no es nada complicado, digamos. Este H es el espesor del, del elemento. Me estaba olvidando de ese dato. Ya, en el dimensionamiento preliminar podemos trabajar con lo que me dice aquí este documento. El más mínimo de 5 centímetros. Ese espesor nosotros lo vamos a tener que comprobar luego. No solamente, digamos, podemos asumir un espesor y luego diseñar refuerzos. Debemos asegurarnos de que esos 5 centímetros, por ejemplo, que estamos viendo aquí, me cumplen los criterios de diseño. Generalmente los espesores en lo que son losas o superficies, hablando de manera genérica, se realiza bajo efecto de cortante. Y en este caso, como tenemos un comportamiento de membrana, es un elemento pues que en ciertas partes va a estar a tracción y en ciertas partes va a estar a compresión, tendríamos que revisar también el aspecto del agrietamiento, pero eso más que todo, la falta de capacidad, atracción que puede tener el concreto, pues lo va a suplir bastante el refuerzo. Nada más ahí hay que tratar de cuidar aspectos del espaciamiento, de los espaciamientos en el refuerzo, que eso me lo da pues las normas. Puede ser con nuestra norma de 0,60, por ejemplo, para el caso del Perú, o si queremos podemos generalizar para el ACI 318. Y aquí también tenemos especificaciones. Ya, la expresión matemática con la que se trabaja para establecer las dimensiones de un paraboloide es esta de acá. Está relacionado con los parámetros H1 y H2.
ese H1 y H2 están relacionados también con las dimensiones A y B. Si, por ejemplo, nosotros tenemos acá H1 mayor o igual que A sobre 10, se refiere a esta dimensión, a esta de acá, y está relacionado con, aquí con la figura, el HY que tenemos. Entonces, las dimensiones que tendríamos geométricas, en este caso 3D, para el paraboloide, podríamos considerarlo como un H1, que en este caso sería el HY, mayor o igual a este A sobre 10, y también el H2 también mayor o igual a este B sobre 10. Ahí se puede apreciar entonces el H1 y el H2. Usualmente se recomienda adoptar un valor de un décimo de cualquiera de estos dos valores. Pero de estos dos valores, obviamente, se toma el máximo de ellos. El máximo que obtengamos de dividir, ya sea A sobre 10 o B sobre 10, sería las dimensiones a considerar para ambos lados. Sí, sí, efectivamente. Así es como está considerado acá. Sino que aquí está como 2B, entonces nosotros nada más pues cogeríamos la mitad. Si por ejemplo digamos la superficie E, O, F y B, nosotros conocemos sus dimensiones B y conocemos sus dimensiones A de esto. Entonces, en base a eso, podemos considerar el trabajar los H1 y los H2 acá. Entonces, de esa forma, obtenemos una medida preliminar para la forma geométrica en 3D de este paraboloide. Ya luego, cuando hagamos el análisis, ahí es donde vamos a ver si es que requerimos de repente incrementar un poco más esas dimensiones o de repente lo dejamos ahí. Es correcto lo que comentas, Lino, es correcto. Eso lo vamos a ir adecuando ya conforme avancemos. Aquí nada más les estoy mostrando de manera referencial para que se tenga pues un documento técnico adicional con el que se puede trabajar. Entonces miren, ahí tenemos para el cálculo de estas depresiones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Sobre dicha consideración. Por ejemplo, acá me dice, si nosotros tenemos un paraboloide hiperbólico cuyas medidas en planta son 2A igual a 18 y 2B igual a 24, podemos adoptar las siguientes dimensiones como se muestra. Entonces me dice acá que el H1 igual al H2 sería igual, de acuerdo con lo que hemos visto, el mayor de ellos sería el de aquí, la mayor medida, 2 entre 10, entonces la medida de la depresión o de levante puede ser 1,20, esa sería su dimensión mínima. Sí, así es, sí. Y en base a eso también se obtienen las curvaturas para ambas direcciones. Entonces, aquí tendríamos, pues, digamos, las medidas mínimas a considerar para el dimensionamiento. Entonces, con esos criterios ya tenemos algo preliminar, algo elemental con el que nosotros podemos empezar a trabajar básicamente.
Entonces, así es como trabajaríamos esta parte del dimensionamiento. Hay otro parámetro que lo veremos cuando estemos haciendo el taller. Ahí se va a entender muchísimo mejor, pero con esto pues es más que suficiente para poder empezar a trabajar. Sí, eh, esto como les digo, esto de acá como les digo, son medidas mínimas. O sea, nosotros al hacer esta división simple, me sale esta medida mínima, ¿no? Ya si nosotros queremos, pues lo podemos aumentar. La idea, la idea es que este elemento como tal, tenga un comportamiento de membrana. Tenga un comportamiento de membrana y también cuando le apliquemos un análisis dinámico, en este caso a partir de un análisis modal, debemos revisar que los modos y periodos fundamentales pues sean, digámoslo, pues de alguna manera lógicos. ¿Y a qué me refiero con lógicos? De que si cuando nosotros analicemos un ejemplo que vamos a ver en la siguiente clase de este tipo de construcción en su vibración vertical, porque tenemos que aplicarle también un análisis dinámico vertical, debemos evaluar que, por ejemplo, esos periodos fundamentales no me salga por decir 3.2 segundos, 7 segundos, por ejemplo, 7.3 segundos, 7.2 segundos. Estos periodos fundamentales no serían correctos. Quiere decir pues, que nuestra construcción de manera vertical es muy flexible. Entonces, esto no podemos aceptarlo. Entonces, a eso me refiero con que nuestros periodos fundamentales pues, deben ser lógicos. Quiere decir, si es que me salen así valores muy altos, que mi estructura está muy flexible, entonces ahí tendría que optar por incrementar estas medidas para hacerla que trabaje un poco más de tipo membrana y sus elementos trabajen netamente a tracción y compresión solamente. Y eso lo veremos, por eso, como les indicaba, cuando hagamos el modelamiento en SAP 2000, lo vamos a ver cuando yo haga el modelamiento, así como tipo Shell nada más. Porque ese modelamiento tipo Shell me va a ayudar a verificar si es que la geometría que tengo me está trabajando específicamente como membrana. Cosa que no podía revisarlo si es que yo de frente acá defino esto, si es que yo de repente defino esto indicándole que de frente es membrana. Ahí no podría predecir y tampoco no podría revisar. Por eso vamos a hacerlo con esta formulación nada más. Sí, vamos a dar algunas indicaciones en cuanto a lo que es el armado y todo eso. En cuanto a lo que es nuestra norma, a un momento voy a abrir la norma. Si es que ese paraboloide, esa forma o esa geometría está sustentada o está apoyada sobre columnas o sobre algún tipo de otro elemento de soporte, vamos a tener que aplicarle sismo tanto horizontal como vertical. En cuanto a lo que es la incorporación de un espectro de diseño, porque eso también lo vamos a ver aquí, vamos a hacer el cálculo del espectro de diseño vertical, pero también ya les comento que para lo que es el análisis modal, vamos a trabajar de acuerdo con la recomendación que nos da el manual de usuario del software. Para cuando se tiene estructuras complejas o querramos algún tipo de mejor precisión al respecto, se recomienda trabajar con vectores RIDGE. La definición va a ser la siguiente. Vamos a seleccionar aquí y vamos a agregar, para el caso de inclusión de sismo horizontal y vertical, agregaríamos aceleraciones
en X, en Y y también en Z. De esta forma. De esa manera, cuando hagamos la definición de nuestros espectros de diseño horizontales y verticales, para el caso del sismo horizontal, el software va a tomar estos dos componentes en los modos de vibración, en el análisis modal, y los va a combinar respectivamente. Y para el sismo vertical, debemos agregar esta traslación en aceleraciones en Z. Porque si no agregamos esto, podemos tener todo ya bien configurado, pero como, digamos, el software pues no tiene la orden de ejecutar un análisis modal para vibraciones verticales, pues no va a generar ningún resultado. Entonces ahí tienen esta definición en lo que constituye criterio de modelamiento. Y para incluir o para generar ese sismo vertical, nada más es cuestión de ir por aquí. En el caso de que se incluya un espectro de diseño, aquí tendremos nuestro espectro de diseño con su factor de escala y lo aplicaríamos en la dirección U3. Este U1, U2, U3 se refieren a las direcciones de los ejes locales del centro de masas de mi construcción. Por eso es que tiene los numeritos, porque son ejes locales de un objeto que se genera producto del metrado o de la cuantificación de cargas que el software de manera interna realiza. Entonces el U1 va a ser el eje local 1, 2 y 3, que para nosotros lo vamos a traducir de manera global, digamos, en dirección X, dirección Y, dirección Z. Rotación alrededor de X, rotación alrededor de Y y rotación alrededor de Z. Entonces, para incluir sismo vertical, tendríamos que definir esto y agregar. La excentricidad la vamos a dejar en 0. Ahí tendríamos, pero esto me va a funcionar siempre y cuando yo tenga aquí definido esto. Si no tenemos definido esto por más que esté bien definido, cuando revisemos resultados no me va a generar ningún dato. El aspecto del sismo estático, vamos a aplicar lo mismo que tenemos acá. Vamos a aplicar lo mismo que tenemos aquí y vamos a ir generando. Y para lo que es la generación de los espectros de diseño, especialmente el vertical, pues vamos a usar esta indicación que tenemos aquí en nuestra norma. De esa manera es entonces como vamos a proceder. En cuanto al R, podemos, dependiendo del sistema, si es que ese elemento está apoyado, digamos, sobre columnas o sobre una combinación de columnas y muros, podemos ir aquí. Podemos ir aquí a cualquiera de estas clasificaciones. En el software, en el SAP 2000 en este caso, en el SAP 2000 podemos hacer una inspección y revisar si es que tenemos combinaciones de columnas y muros, hacer una inspección y revisar cuál es el porcentaje de carga lateral que absorben las columnas y los muros. Entonces, eso lo podemos hacer en el SAP 2000, procesando los resultados. Y aquí tenemos, mediante porcentaje, la definición de los sistemas estructurales que tendríamos. A ver, sismo estático es lo que comúnmente también se le llama procedimiento de la fuerza lateral equivalente. Consiste en multiplicar el peso sísmico de la construcción
por un parámetro. Este parámetro lo que hace es representarme las condiciones del sitio, o al menos eso es lo que intenta hacer. El Z, por ejemplo, me representa la aceleración máxima del suelo en su superficie, medido en función de la gravedad. El uso me representa la categoría de riesgo que puede tener la construcción si es que ésta llega a fallar, cuán importante debe ser para nosotros. Este C es un coeficiente de amplificación dinámico que está relacionado con las condiciones del sitio, especialmente pues con el suelo. Este es un factor de sitio. En el ASCE, por ejemplo, esos factores de sitio están como FA y FB. Estos dos me representan a este S que nosotros tenemos en la norma peruana. El R es un factor de reducción que tiene que ver con criterios de ductilidad y disipación de energía de un sistema. Y todos estos parámetros, pues como les indico, me tratan de representar las condiciones del sitio. Este P, esta letra P, me representa el peso sísmico de la construcción. Diciéndolo de manera sencilla, es el peso de la construcción, pero con propósitos de análisis sísmico. Y eso está contenido aquí en este artículo. Sí, miren, vamos a plantear lo siguiente. Como les indicaba, si es que debemos identificar el sistema estructural, si es que ese paraboloide está apoyado sobre columnas, digamos ahí, supongamos que tenemos ahí, y vamos a hacer el trazo más o menos, digamos, así de esta forma, más o menos ahí. Entonces, yo acá tengo mi superficie, ¿no? Esta es mi superficie. Entonces el sismo va a viajar a través del suelo y quienes van a resistir de manera directa, esta fuerza sísmica van a ser las columnas, por ejemplo, de acuerdo para este ejemplo que estoy planteando. Entonces, el sistema resistente a fuerza lateral van a ser las columnas. Entonces, podríamos optar de repente por querer trabajar con un sistema basado en pórticos. Porque eso es lo que tenemos. Tenemos que el sistema resistente a fuerza lateral, en este caso son columnas. Pero, ahora, aquí viene lo otro en lo que seguramente te estás basando, Rogelio. Supongamos que esa cáscara no está apoyada sobre columnas, sino que de repente tiene un apoyo directo sobre el suelo, digamos. Por ejemplo, acá digamos que tiene un apoyo. Entonces ahí el sistema resistente de manera directa al sismo es la cáscara misma. Ahí es cuando ya no se puede utilizar ninguno de estos. Entonces ahí, digamos, pues tendríamos que, como quien dice, pues identificar cuáles son los componentes que me resisten esa fuerza sísmica. Entonces, una vez que identificamos esos componentes que me resisten esa fuerza sísmica,
podemos optar por simplificarnos la vida, diciéndolo de esa forma, simplificarnos la vida trabajando con uno de estos datos, o en el caso contrario, como lo acabamos de plantear de esta forma, ya no podemos trabajar con estos datos, sino que tendríamos que buscar alguna otra documentación. Y para eso podríamos utilizar la documentación de la SCE, por ejemplo. Ahí podríamos encontrar información al respecto del R, de cuál R utilizar. Entonces, tendríamos que recurrir a otra documentación para poder tener algún sustento técnico. Entonces, de esa manera se tendría que proceder. Entonces, como ven, el resto de datos, pues, los podemos sacar de manera directa de aquí, de nuestra norma. Acá tenemos los perfiles del suelo. Aquí están los factores de zona. Esto para tener una mejor precisión, lo recomendable es ir aquí a las tablas. Aquí vamos a saber exactamente. Entonces, de esa manera es como vamos a proceder. Y para el sismo vertical, como les indico, vamos a tener que trabajar con esta sección, la sección 2922 de nuestra norma. El mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento se sigue para el uso pues, en cualquier normativa de cualquier otro país. Entonces, así es como vamos a proceder en este caso cuando estemos realizando los casos del análisis. Ingeniero, ¿Algún buenas noches. comentario de repente, si Inge, tuviesen? Sí, buenas Inge, noches, dime. ¿qué tal, Inge? Un gusto. Mire, ya, es entendible porque también he tenido casos especiales con otros proyectos en la cual me observaban el factor de reducción. O sea, por eso le hago la consulta, porque la norma, el capítulo 1, te indica que en el caso no tenemos edificaciones, como usted indica, columnas o placas. Entonces dice que nosotros debemos regirnos a normas internacionales, que en este caso se indica que la ASA ya está bien. En el caso de una concha acústica, la verdad, no he trabajado, por eso me llamó la atención bastante el curso, no he trabajado, pero sí me han hecho propuestas de trabajo para hacer un diseño de una concha acústica. El R, claro, tengo que investigarlo ya, pero ahora, cuando nosotros vamos a hacer, ahí también se tiene que hacer la verificación de distorsiones. Si es una concha acústica y hacemos la división en varios paños, esa concha acústica saldrán por lo menos 120 nudos, ¿no? 120, 100, o sea, puede salir varios nudos. Sí, Y depende del nivel de distorsiones discretización que ahí, se genere. claro, y la verificación de distorsiones, ¿a qué punto nos vamos? ¿Al más alto? Las distorsiones laterales, en este caso, sobre distorsiones laterales, sí tenemos información aquí. Pero sobre las verticales, tendríamos que hacerlo bajo los criterios de diseño que, por ejemplo, nos proporcionan el ACI, por ejemplo. Verificar deflexiones ahí. Hacer verificaciones de flexiones. O sea, una vez que nosotros ya tenemos el diseño, o sea, ya hemos calculado el fierro, el refuerzo, se hace verificación de deflexiones, tenemos el criterio del A020, tenemos el criterio del ACI 318, por ejemplo, entonces podemos trabajar de esa manera y verificar pues que estén dentro de los límites permisibles. Eso sería la verificación de deflexiones en este caso. Pero si hablamos de distorsiones o de derivas, en este caso laterales, lo tenemos en la tabla 11, la que estamos visualizando ahorita en pantalla. Pero para verticales, la norma no nos brinda un criterio sísmico, entonces hay que trabajarlo pues de la manera como nos lo sugiere pues el ACI o la 020, de esa manera. O de repente buscar también bibliografía de repente más especializada. Claro, Uno de ellos puede ser el ASCI y también de ahí tenemos otras referencias. Y en el caso, o sea, ahí también tenemos que hacer una verificación de la deflexión. Sí, sí. Claro, asegurarnos de que, claro, porque en teoría puede que ya obtenemos, ¿no?, resultados, como quien dice en el papel, pero ya cuando esté construido,
de manera matemática, digamos, con las recomendaciones del ACI en este caso, puede tener un sustento técnico de que eso pues no se va a deformar mucho, no va a generar fisuras y todo eso. Claro, claro. Ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda, si tuviesen? Disculpe, Sí, buenas noches. ¿qué tal? Disculpe. Sí, tengo una duda. Respecto al factor de reducción, entonces, se entiende que no puedo guiarme del E030, sino tengo que ver otras normas y de alguna manera construir un factor de reducción específicamente para ese tipo de estructura, ¿no? Sí. Ya, porque más o menos también tenía esa duda, ¿no? Porque hay algunas estructuras que son hiperbólicas, pero que no tienen esta configuración, ¿no? De pórticos o de muros. Entonces tendría que recurrir a esta otra normativa. Sí, se tendría que buscar, digamos, pues otros estándares, otras normas internacionales, como por ejemplo, lo acabo de mencionar, pues uno de ellos es el ASCE. Ahí podemos encontrar bastante referencia y también ese mismo documento pues nos da referencia de otros documentos, de otros archivos, de otras investigaciones. Ok, ya listo. Sí, algo muy similar sucede también a veces con el tema de los reservorios, también a veces. No se utiliza tampoco mucho el R que tenemos aquí porque tampoco un reservorio pues no es una edificación. Esta norma pues es netamente para edificaciones. Para estructuras diferentes pues no rige mucho. Y que claro, tienes razón. Y cuando usted habla también de reservorios, también están aplicando a lo que son los puentes peatonales en colegios. Porque ahí se trabaja como si fuese un péndulo, ¿no? Péndulo invertido. Sí, es tipo péndulo invertido. Sabiendo identificar también el sistema estructural y bueno, es todo un tema. Se busca también referencia tanto, bueno, nuestro punto de partida es nuestra norma, ¿no? Pero generalmente pues buscamos mayormente en el ASC, por ejemplo. El ASC es un gran referente, al menos para nuestra norma. Si nosotros revisamos el ASC, vamos a encontrar bastante referencia de lo que es nuestra norma. De hecho, estas formulitas son muy parecidas a lo que tenemos en el capítulo 12 del ASC. Son, por no decir iguales. Y en el caso que tuviese una cobertura metálica apoyada, por decir un ejemplo, para 4, 6, 8 columnas, lo que sea, se supone que la cobertura está apoyada nada más en las columnas. O sea, ahí netamente el diseño es para la cobertura. Y ese peso que yo obtengo en cada punto, en cada nodo, solamente le transmito a la columna y eso lo diseño lo diseño la columna por compresión nada más. No necesariamente es compresión. Aparte de la compresión también vas a tener momentos y fuerza lateral que genera el mismo peso Pero yo aparte, o sea, ese dato que yo obtengo del puntal, el corte, o sea, el X, Y, Z, eso nuevamente lo llevo a la columna y hago ese diseño de la columna aparte, ¿no? Así sería. Claro, lo puedes desarrollar haciendo modelos por separado y luego trasladando las cargas. Es válido hacer eso. Es válido hacer eso. Sí, solamente hay que tener bastante cuidado nada más con tus datos. Inge, dentro de su información, ¿nos van a dar en algún momento un modelo de un proyecto que se haya hecho de concreto armado? Sí, los que vamos a ver desde mañana, eso se les va a entregar para que lo puedan trabajar también ustedes. Inge, otra consulta más. En el caso de las cáscaras de un tanque elevado, esas cáscaras, o sea, la cúpula que lo llamamos de los tanques elevados, tienen una forma parabólica también. Sí, es circular mayormente. Claro, circular. Un pedazo de una esfera. Claro, el pedazo de una esfera. Es el mismo criterio que se va a manejar, o sea, bajo el concepto que usted está indicando,
ese mismo criterio se toma para esa verificación, porque eso se diseña Sí, también para el reglamento. en cuanto a revisión de resultados es lo mismo. Es lo mismo. Los criterios nada más, alguno que otro es un poquito variable, pero en el fondo los procedimientos de revisión de resultados es lo mismo. Pero la interpretación de los gráficos varía, o sea, cuando en la parte inferior, la que es contacto con la cuba, está más cargada que la parte superior, ¿no? Ujú. Y algunos proyectos cuando ponen por tanques elevados de 1000 metros cúbicos, se puede decir que arranca de la parte inferior con 15 centímetros y acaba la parte superior con 10 Ujú. centímetros. Sí, Eso lo eso hacen es por las por el cargas reglamento. axiales que recibe. Ujú, ¿Ya? ujú. Ya, Sí, ya. es debido a eso. Ujú. De hecho, se lo dimensiona también eso. Es un cálculo bien sencillito. Pero también se va a ver acá en el curso. Sí, de hecho que sí, vamos a tener que revisar resultados. Vamos a tener que revisar resultados, vamos a tener que procesar esos datos. Se les va a enseñar cómo se lo procesa, cómo llegamos al refuerzo, cómo verificamos el espesor, porque vamos a partir de un espesor básico y luego eso vamos a verificarlo más adelante. Eso sí lo Ya, vamos a hacer todo eso. y en las combinaciones de cargas se va a manejar dos tipos de... También interviene el sismo porque ya se interviene la de servicio y luego la combinación mayoría que es 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Pero también se va a emplear lo que es el sismo. Mira, si es que la cáscara está directamente en el suelo, vamos a tener que colocarle dentro de las combinaciones, considerar el sismo horizontal y el sismo vertical, ¿Cuál ambos. sería? La 0.9 carga muerta más sismo en X y sismo en Y. Ujú, sí, La otra sí. que es 1.25 creo que Ajá, carga muerta 1.25. Ujú, más sí, 1.25 carga viva más el sismo también en X y luego el sismo en Y. ujú, sí, sí, sí. Eso sí es que la cáscara está apoyada directamente sobre el suelo, pero si esta está, digamos, sobre columnas, debemos entender que el sistema resistente a fuerza lateral la dan las columnas. Entonces, el diseño de esa cáscara apoyada sobre esas columnas eh, lo haríamos solamente para cargas verticales, porque el movimiento de la cúpula, perdón, de la cáscara, la está dando la respuesta de las columnas, o sea, de la manera como se mueven las columnas, de esa misma manera se va a mover la cáscara. Entonces ahí es cuestión nomás de hacer un pequeño análisis de qué es lo que está sucediendo y en base a eso, pues, ejecutar nuestro diseño. Son criterios más que todo, como ustedes pueden notar. Si ya no hubiesen más consultas, entonces esta clase sería hasta aquí. El día de mañana estaríamos ya empezando a desarrollar dos ejemplos. Vamos a desarrollar esos dos ejemplos, los vamos a modelar en SAP 2000. Vamos a ver todo el procedimiento y vamos a ir diseñándolos pues poco a poco. Vamos a ir revisando nuestra norma E020 también de cargas. Vamos a hacer un cálculo de cargas de acumulación eh, puede ser de lluvia o de nieve, y que puede darse el caso de que tengamos esa situación, así que aquí también lo vamos a considerar y vamos a seguir pues los procedimientos que tenemos y que se conocen. Vamos a hacerle también una revisión a la SCE mañana. Me despido entonces, que tengan una muy buena noche. El día de mañana estaríamos continuando con ya aplicación de estos conceptos que hemos visto el día de hoy. Vamos a seguir profundizando algunos de los que hemos visto, algunos conceptos de los que hemos visto en esta ocasión y poco a poco pues hasta que lleguemos pues a toda la parte del diseño en sí. Me despido entonces, nos vemos mañana. En el transcurso de las horas van a tener disponible estos documentos que se les ha mostrado. Buenas noches con todos.